Ciclo de conversatorios. Memorias Nikkei. En la historia de la comunidad Nikkei peruana hay aún muchos relatos que contar. Conozcamos aquellos esfuerzos por preservar su herencia cultural. Reflexionar en torno a su identidad y el futuro, y su interés por contribuir al bienestar social y desarrollo nacional. Acompáñennos a conocer más de los Nikkei, el legado que preservan y el camino que dejan para las siguientes generaciones. Ciclo de conversatorios. Memorias Nikkei. Muy buenas noches. Para mí es un placer continuar con el programa de Memorias Nikkei y en esta oportunidad tener 5 nuevos consejeros, amigos. Durante los programas hemos estado entrevistando a los consejeros y en esta oportunidad vamos a seguir hablando de esta importante institución que es la APJ. Entonces me gustaría escuchar de sus palabras. ¿Qué significa la APJ para ustedes? Como viejo que soy, entonces le tengo que decir a los jóvenes que yo empecé en idiomas sin saber nada. Pero ustedes también, jóvenes, pueden ingresar a la APJ porque el APJ es más que todo es ayudar a la colectividad Nikkei. Eso es lo más importante. Y a través de eso es que los jóvenes van aprendiendo y luego van a llegar a ser presidente acá como Andrés, ¿no? Andrés. Claro, él ha sido también mi directiva, entonces yo estoy muy contento de que jóvenes ingresen y a través de la ayuda de los mayores, ¿no? Yo digo siempre he dicho yo, cuando los jóvenes caminan rápido, nosotros los viejos conocemos el camino. Por eso es la idea de que los jóvenes debemos trabajar junto con los viejos. Bueno, yo creo que la APJ es la institución que permite que nosotros, los descendientes de japoneses, podamos mantener la cultura que apreciamos, que amamos, a través de realizar una serie de actividades en donde nos ayudamos mutuamente, en donde desarrollamos las actividades relacionadas con esta cultura que queremos tanto y que además podemos mantener nuestros valores, que es una manera de honrar a nuestros antepasados y compartirla con todo el resto de la comunidad peruana. Yo me enteré de la existencia de la APJ hace 60 años. Sí, ¿Era jovencito? El 9 de marzo de 1963. Porque el 8 de marzo, en la madrugada, fue la gran inundación en Ica. Yo nací en Ica, viví en Ica. Ese día justamente yo cumplía 5 años. Y ese 8 de marzo se inundó todo. Mi casa quedó debajo del agua, porque el agua llegó a 2 metros de altura, así que mis padres lo perdieron todo y nos acogieron en un refugio temporal. Pero al siguiente día, el 9 de marzo, me enteré que unas personas de Lima habían venido a ayudarnos, trayéndonos un montón de cosas, ¿no? Lo que necesitábamos: ropa, colchón, comida, bebidas, ¿no? Y me dijeron que eran los de la APJ. Así que así me enteré de la existencia de la APJ. Y por eso es que 25 años después, cuando ya me vine a Lima, dije, yo voy a estar en la APJ. Acercarme a la APJ. Me parece que me ha golpeado bastante la historia porque es una historia muy personal, familiar, ¿no? Y ver la primera ayuda de una institución como APJ ya describe muy bien cuál es la función, ¿no? Una de las funciones de la institución. Muchas gracias, Pedro. No sabía, no sé si ustedes lo sabían. Pero... Quería, aprovechando lo que has mencionado, Pedro, no sabía esa historia, pero
En aquel entonces yo era del Licey Callao, ¿no? Chalaco, ¿no? ¿Fuiste a ayudar? Claro, o sea, formamos parte como ANC de la caravana de APJ para ayudar a Ica, ¿no? Entonces recuerdo haber ido allá porque también tenía parientes yo allá en la avenida Grau, ¿no? Sí. Es muy interesante, empiezo a darme cuenta que APJ tiene un vínculo interinstitucional y es capaz de ayudar más allá de la cercanía que tenemos nosotros, ¿no? La capacidad de convocatoria, hay una cosa que empezamos a entender cómo funciona. Muchas gracias, Pedro. Para mí APJ fue la continuidad de mi experiencia muy bonita, fructífera para mí, cuando estuve en la AUNP, Asociación Universitaria de de Perú. Y eso fue en la década de los 70, estamos hablando de 69 al 73, 4 años que estuve en la UNP. Y de ahí me desconecté totalmente con la comunidad Nikkei por trabajo en Trujillo, trabajo en una empresa, no pude conectarme mucho. Por eso que aspiraba siempre a tener vinculación con la comunidad Nikkei, y para mí la mejor experiencia fue entrar a la APJ. APJ como institución que agrupa a toda la comunidad Nikkei, permite compartir con ellos. Y eso fue a raíz de una invitación que me hizo un amigo en la ELU. Jugaba fútbol y me invitó para participar del consejo directivo del Policlínico. Como mi especialidad era un poco de tecnología, comunicaciones, equipos, tecnología, y el Policlínico pues estaba necesitando para esa información de ese tipo. Por ahí entré al Policlínico. Y Miguel Caneco fue la persona que me jaló de ahí del Carper y me hizo entrar al Policlínico. Ahí poco a poco fui conociendo la tarea de los asociados y directivos de APJ. Y eso engarzó mucho con lo que hacíamos en la AUNP. Trabajar para la comunidad, cultura, deportes también. Había mucho de danzas, pero esta vez eran danzas japonesas, ¿no? Y todo eso me inspiró demasiado para seguir en APJ. Y de ahí pasé a la clínica, tenía Policlínico, clínica, y de ahí en el año 2012, sin querer queriendo, terminé siendo protesorero del Consejo Directivo. Y esa fue la oportunidad para ingresar ya a temas grandes, ¿no? Parte de mi generación creo que ha conocido el centro cultural, ¿no? Porque uno venía pues de niño a los matrimonios, ¿no? Claro, los matrimonios. Uno recordaba mucho el centro cultural, pero la laguna, ¿no? Era el sitio divertido del Day Hall, a la laguna. A la laguna, ¿no? En los matrimonios. Y realmente después, obviamente, las clases de japonés, ¿no? Entonces, en ese momento uno de niño cree que pues, es un lugar donde dictan clases japonés, ¿no? Un centro cultural, ¿no? Claro. Y un salón donde se alquila y uno venía pues a tantas festividades, básicamente matrimonios, alguna celebración, ¿no? Pero claro, ya participando activamente siempre en el AELU, yo me formé en el AELU, ¿no? Y en el movimiento de menores, ¿no? Entonces siempre ahí participando de las actividades, ¿no? Uno empieza a conocer a los dirigentes del propio AELU, ir viendo con estas actividades. Y por ahí en algún momento pues, empiezas a entender un poco el rol de AELU con APJ y a través de la realización del primer intercambio de adolescentes que lo hicimos en AELU, recibimos el apoyo de APJ, entonces uno empieza a entender, ¿no? Y empieza a encontrar a gente que la veía en el AELU pero ya ahora en el APJ, ¿no? Una persona pues muy emblemática para mí, don Juan Kanashiro, que para mí siempre amigo de la familia, el Club Sakura, fundador, amigo de mis padres, y verlo en la Asociación Peruana Japonesa y decir, bueno, interesante, mira el proyecto que tiene el movimiento de menores para el intercambio. Entonces en un momento tú conoces a los dirigentes de la AELU, pero ahora conoces a los dirigentes del APJ, ¿no? Entonces empiezas a tener un contacto con don Manuel Kawashita, don Jacinto Ono, Luis Saito, ¿no? Claro. Y empiezas a trabajar. Entonces trabajamos Asociación Peruana Japonesa para todos los jóvenes adolescentes de las instituciones de las asociaciones peruanas japonesas de provincia, organizada en el AELU. Entonces empiezas a entender un poco de repente la organización y el por qué existe la Asociación Peruana Japonesa, ¿no? Entonces nos abre como jóvenes dentro del AELU, como parte del movimiento de menores, nos abre ya otro campo mucho mayor, ¿no?
Y ahí creo que entiendo un poco más la organización, el porqué, ¿no? Y esta institución de instituciones, ¿no? Donde empiezas a encontrar gente que está vinculada en algún momento a alguna otra, porque los has conocido, pero por el Kenjinka, por el Sonjinkai, pero también colaboran en el APJ. Entonces conversas con ellos y empiezas a entender un poco este sistema Nikkei que lo lidera el APJ, ¿no? APJ lidera un sistema de 50 y pico de instituciones Nikkei que de alguna manera traza un camino, ¿no? Me imagino que es el bienestar de la comunidad Nikkei y cómo integrarse con, Así es, ¿no? con el Perú, me imagino. Sí, ¿no? sí. Y es un poco esa vivencia que uno tiene desde pequeño, que va entendiendo de repente como usuario de una infraestructura y poco a poco vinculado a la colectividad, ¿no? De cómo vas encontrando, ¿no? La comunidad Nikkei y cómo vas encontrando estos enlaces entre todas las instituciones, ¿no? O sea, tú, Andrés, pasaste de juerguero a directivo. Sin darme cuenta. Pedro, no nos contaste cómo, luego de esa experiencia, en qué momento me ha dado mucha curiosidad, porque yo pensé que eras de Lima, no sabía que eras de Ica. Sí. ¿Cómo llegas a Lima y después cómo ingresas a PJ? Esa pequeño... Bueno, yo terminé mi carrera de médico en la Cayetano Heredia y mi carrera de psiquiatra, y apenas terminé entré al Policlínico Peruano-Japonés a trabajar como psiquiatra, ¿no? Cuando recién había sido fundado, en realidad era el primer piso nada más. Solamente creo que fui uno de los primeros, el primero psiquiatra. 90 menos todavía, el 87, el 86, 86, 87. Y allí conocí a la señora Elena Kohatsu, el 88 me parece. Y la señora Elena Kohatsu ya era directiva renombrada de nuestra PJ, ¿no? La primera y única presidenta mujer. Y ella fue la que me dijo, no quieres apoyarnos en la directiva, ¿no? Y ahí te fue jalando. Sí, comencé a apoyar de manera un poco externa, pero luego gané una beca a Japón de 2 años de un posgrado en la Universidad de Keio, ¿no? Y a mi regreso, la señora Kohatsu me invitó a dar una conferencia en la junta directiva. Y allí fue donde ya me jalaron a uno de los departamentos. Comencé el departamento de idioma como subdirector, y al siguiente año ya fui director. Y ahí, bueno, después podemos conversar de eso, pero yo ingresé a la PJ como profesional del Policlínico, y de allí pasé a la parte directiva, ¿no? Como la historia de Andrés. Vamos a centrarnos con don Akira, que lo hemos dejado hasta el final para que cuente. Akira, ¿qué es el APJ? Bueno, particularmente, para mí es mi segundo hogar, ¿no? Comentaba que yo vivo acá a unos 5 cuadras de la PJ. Como directivo he estado antes, más joven, en el ANC, Nicey Callao, que se desarrollaba más en el AELU, ¿no? Pero luego el Nicey Callao formamos el coro ANC. Es una actividad, digamos, cultural, musical. Entonces, con el coro ya vinimos a hacer actividades a la APJ, ¿no? Y prácticamente la actividad coral de la APJ nosotros la desarrollábamos, ¿no? Anualmente, con festivales. Y ese fue mi acercamiento, digamos, ¿no? Y ya posteriormente me invitó el ingeniero Conno, me invitó a conformar, a ser parte de su directiva, ¿no? Pero por ahí fue por el lado cultural, digamos, que y la cercanía y el ambiente muy amical, muy familiar, de mucha confianza, solidaridad y, bueno, como pez en el agua, digamos, ¿no? Una de las cosas que hemos visto de APJ, que es una gran institución y que
tiene varias unidades de desarrollo, de servicios y todo ello, ¿no? Y, por ejemplo, si bien ustedes han sido presidentes, han tenido una relación con APJ porque han dado un servicio o han recibido un servicio, ¿no? Por ejemplo, don Jorge, ¿me podría hablar del programa Jignai? Yo me enteré mejor de Jignai cuando una vez de casualidad vine a recogerla, ¿no? Porque yo siempre escuchaba que ella siempre se preparaba para venir. Y una vez me dicen, hay que recogerla o va. Porque siempre hablaba de que tenía que ir. Y cuando vengo a recogerla, pues encuentro yo bastante guachan, gollichan ahí. Y ella feliz de la vida y... Uy, el ambiente que había ahí y viendo a toda la gente ahí alegre, contenta. Yo esperaba 10 minutos para salir, pero ahí se divertía muy bien. Esa fue la primera vez que... Después ya le vine a ver cuando yo estaba en su clase de pintura, ¿no? Entonces, ahí uno valora efectivamente lo que hace APJ, ¿no? Yo lo vi con los Corecha, con los Onichan Obachan, pero después ya ellos, estando en clínica y policlínico, también me enteraba de los servicios de salud y ayuda social que hacían con los enfermos Nikkei, o de la comunidad Nikkei. Y sumado eso con la atención que le daban a los corechas, de hacerle chequeo médico, revisarles, en algunos casos le atendían con enfermeros, ¿no? Eso es una gran labor, que hasta ahora se hace. Y eso es una labor que los mismos extraños lo alaban, ¿no? Esto no se hace en otros sitios. Y aquí en APJ se hace prácticamente a diario. Y por eso que una de las cosas que a mí me alegra mucho es que en el 17 se abrió una sucursal de Jignai en AOP, que espero que algún momento se vuelva a reabrir por allá, porque se cubre mayor área geográfica con ese tipo de servicios. Ahora vamos a hablar de las presidencias. Sí. Antes de pasar a ese bloque importantísimo de las presidencias, en donde vamos a conocer toda su labor como dirigente, acá tenemos a dos invitados muy importantes que han estado siempre relacionados con las actividades culturales. A Pedro lo he visto constantemente en estas funciones del teatro que hay, ¿no? Y de radio. ¿No? Que estuve la última vez, me he divertido con el señor Cato, ¿no? Y don Akira, ustedes, por ejemplo, además del área de salud en donde has trabajado, ¿cuál es el valor que tiene la cultura dentro de la institución? Porque a través de la cultura también se genera grandes aprendizajes, ¿no? Se transmite muchas cosas de lo que estamos hablando. ¿Qué me podrías decir, Akira, sobre todo tu bagaje cultural acá en la asociación? Una de las funciones que cumple la APJ en general y el Centro Cultural Peruano-Japonés en particular es el de difundir la cultura, ¿no? Transmitir y difundir, porque con ese mensaje fue que el presidente Belaunde donó estos 10.000 metros cuadrados, ¿no? Para que resarcir, digamos, todas las expropiaciones, pero a la vez hacer la actividad cultural, difundir todo lo que es la cultura peruana y japonesa, ¿no? Creo que por ese lado estamos cumpliendo una muy buena labor, dando cabida a todas las manifestaciones culturales, ¿no? de ambos países y en general, ¿no? Y creo que ese es uno de los mejores vehículos para transmitir los valores, todos los aspectos de solidaridad, unidad, perfección y toda la parte, digamos, de la sensibilidad artística, ¿no? En diversos aspectos, ¿no? Creo que actualmente el Centro Cultural es un buen polo de difusión cultural en el país, ¿no? No sé qué opinas, Pedro. No, primero resaltar pues que Akira Yamashiro ha sido el directivo que más años ha ocupado el cargo de director de cultura.
En realidad era, se puede decir, era casi el director permanente del Departamento de Cultura, ¿no? Estuvo varios años, consecutivos. Más de 10 años, ¿no? Más de 10 años ha sido director de Cultura. 10 años ha sido director de Cultura. Solo 10. Solo 10 años, nada. Y es tan cercano a Cultura que hasta su cumpleaños es el día de la cultura. El Bunkanoji, ¿no? Un canojí. Así que, ahora, yo también no llegué a ser director de Cultura, ¿sí? Pero yo también debo haber estado 10 o más años en el Departamento de Cultura, ¿sí? En cargos, ya sea su director o director de una área dentro del área de cultura, pero también yo creo que la mayor cantidad de años que con el departamento que más me he relacionado es con cultura, ¿no? ¿Y en qué momento te he visto ya en los escenarios? Por ejemplo, cada vez que te veo días de radio, empiezo a recordar algunas actividades culturales. ¿En qué momento empiezas a participar? Porque eres eso comenzó hace muchos años, ¿sí? ¿Ah, sí? Lo que pasa es que, a ver, cuando yo era mucho más jovencito, a los 20 años, así, yo en Ica, yo todavía viví en Ica, fueron mis últimos años en Ica. Entonces yo allí en el Festival de la Vendimia hacía nuestras ceremonias en los eventos, tanto musicales, con la elección de la Miss Reina de la Vendimia. Y una vez llegó Suneo Higa, llegó a uno de esos eventos que fue el Festival de la Canción de Ica, que yo era el presentador. Y me vio ahí, pues, Suneo Higa, me vio, y se acordó de mí. Y cuando me volvió a ver, unos 10 años después, o menos quizás, ya cuando me comenzó a ver aquí, me dijo, van a elegir a la Miss Nikkei, ¿no? Sí. Yo te he visto a ti hacer ese trabajo, a ver si nos ayudas, pues nos apoyas. ¿No? En ese tiempo había Miss Nikkei casi todos los años, durante varios años. Después desapareció el Miss Nikkei, ¿no? Pero en esos años sí había. Y entonces ahí comencé, pues, a ser maestro de ceremonias, ¿no? Después los festivales de canto, que habían varios festivales de canto, ¿no? Y, por ejemplo, cuando don Gerardo Maruy, que era el presentador oficial, ¿no es cierto? Pero él no era Superman, pues a veces no podía, ¿no? Por algún motivo X. Entonces ahí me pedían a mí que hiciera. Y ahí comencé poco a poco. En la conducción y presentación empezaste pequeño, digamos. Cierto, sí. Con razón. Un tema importante del teatro es de que no solamente ha servido para difundir la cultura peruano-japonesa, sino también la música criolla, que muchas veces se resalta en diarios y televisión, los shows criollos que hay. En algún momento el teatro de APJ ha sido considerado el segundo del Perú, por su capacidad, por su sonido, por su acústica. Después del Gran Teatro Nacional, el teatro de APJ es uno de los mejores teatros, y eso ha ayudado mucho a difundirse a nivel nacional también. Muy bien. Sí. Eva y John le gusta venir acá. El aspecto de lo que es la música criolla, yo considero que acá en el Centro Cultural es uno de los pocos centros donde periódicamente se ha difundido la música criolla, ¿no? A un tiempo que se convocaba a los centros musicales, que hay tantos en Lima, se les traía acá y ellos hacían el show, ¿no? Entonces siempre ha sido estas actividades, mucho en Dai Hall, con, digamos, lleno, ¿no? Siempre faltaba sitio. Eso tiene que ver con la proyección de APJ hacia la comunidad peruana en general, ¿no? Así como servicio de clínica, policlínico, empezó con servicio a los Nikkei, ahora el 95-90% de seguro está orientado hacia la comunidad peruana, la sociedad peruana. Es muy interesante. Entonces, esa parte es muy importante. Significa que APJ ya también cumple un rol importante dentro de la sociedad en general y trabaja con la parte de educación, cultura, salud, está
Ya está mucho más Este abierto. programa emblemático, ¿no? Lo que nos hace cantar, que lo inició don Alfredo Cato con don Gonzalo Toledo, un gran conocedor de la música criolla, ¿no? Ambos iniciaron este programa, que se mantuvo años y un tiempo. Este programa se hacía en alianza con Abdaic, la Asociación Peruana de Autores y Compositores, ¿no? Y creo que el año pasado fue que se celebró acá los 25 años. Sí, sí, claro. Y animado por don Alfredo Cato, ¿no? Sí. Un gran propulsor y difusor de lo que es la Claro, música ¿no? criolla, ¿no? Yo creo que el aspecto cultural es esencial para los fines de la APJ, ¿no? Eso. Porque gracias a las actividades culturales, la APJ puede proyectarse y dar a conocer a toda la comunidad peruana los diversos aspectos de nuestra cultura, ¿no? Si no fuera por el área cultural, estaríamos solamente entre nosotros, los Nikkei, y nada más, ¿no? Muy bien. Entonces, el gran nexo con la sociedad peruana es el área de cultura. También. Muy bien. Bien, hemos llegado al bloque central, ¿no? El bloque central trata de conocer, ¿no?, cuáles fueron sus logros, actividades que más resaltan y recuerdan durante su periodo de gestión como presidente, ¿no? Entonces, de esa manera podemos entender que APJ es un continuum de progreso, de desarrollos, en donde se sigue una línea, ¿no?, que responde a las necesidades de cada presidente, pero sobre todo de la institución, ¿no? Lo que comentaba Pedro, ¿no? Estuve como 10 años de dirección de cultura, ¿no? Y es algo anecdótico. No es usual que un director de un departamento pueda acceder a la presidencia, y tampoco sin haber pisado, digamos, el consejo directivo, ¿no? Que hay que hacer una especie de carrera, ¿no? En este caso fue una situación, creo, especial. A ese año le tocaba a ser presidente a Francisco Okada, don Pancho. Y él, por un motivo de salud, ese año no iba a poder, digamos, ejercer la presidencia. Entonces me consultó si podía reemplazarlo este año, ¿no? Y yo, sin haberlo pensado, dije, ya te apoyo, ¿no? O sea, con el espíritu de siempre apoyar, ¿no? No tanto de tomar la batuta, digamos, ¿no? Pero fue así, y ese año pasó tan rápido que fue, bueno, una gran experiencia, sin querer queriendo, como se dice, ¿no? Poder ejercer ese cargo, ¿no? Con mucho honor, ¿no? ¿Y cuáles son esas actividades que más recuerdas con Sí, importancia? hubieron cariño? varios, por ejemplo, siempre uno yendo por el lado cultural, musical, lo que veíamos en ese tiempo era la parte de dónde se realizaban las actividades musicales, ¿no? Entonces vimos que el auditorio Jinnai, que antes era un poquito más chico, requería hacer unas mejoras para poder tener más actividades culturales. Entonces, ese año se decidió hacer toda la remodelación del auditorio Jinnai con los mejores equipos, iluminación, sonido, ambientación, todo, porque ese centro, ese local, se acogía a las actividades musicales, artísticas, pero también a las actividades diarias de Jinnai. Entonces, con mayor razón, para que los cobreillas estén en un lugar agradable, ¿no? Se remodeló eso, ¿no? Eso fue algo que hasta ahora está funcionando muy bien, ¿no? Lo otro fue que coincidió que aquel año vino, pues, los príncipes Akishino, ¿no? Porque aquel año se celebraba, digamos, hace 10 años, las 140 años de relaciones diplomáticas, ¿no? Con Perú y Japón. Y a raíz de eso también
se creó el fondo editorial, porque ese año se hizo el lanzamiento de la primera obra editada, ¿no? El relato de Genji, ¿no? Genji Monogatari, ¿no? Y hubieron otras cosas que no es que uno en el cargo haya hecho o propiciado estas actividades, sino que cronológicamente cada año hay cosas que vienen, ¿no? Caen en ese año. ¿Por qué? Porque las actividades se hacen coordinadamente de gestiones anteriores, ¿no? O sea, no es que viene un presidente y hace yo quiero hacer esto y punto, no. Hay todo un recorrido ya trazado, ¿no? Entonces solamente uno recibe lo que se va a hacer y acoge, ¿no? En ese caso, por ejemplo, fue el muy buen programa de pioneros. La base de datos pioneros que el Museo de Yokohama realizó y que gracias a eso se está pudiendo conocer más, ¿no? de todos los inmigrantes que vinieron al Perú, ¿no? Y también la Casa de Asistencia Social. También, por ejemplo, ¿no? Coincidió que ese año se inaugurase la Casa de Asistencia Social acá en la calle Quito, ¿no? Que fue donación gracias a Yoichi Jintai, ¿no? Que también cumple una labor muy silenciosa pero sumamente importante en el tema social, ¿no? ¿Estuviste solamente un periodo, don Akira? Sí, un año. ¿Cómo lo percibiste? ¿Un periodo corto, intenso? Es un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? ¿No? A veces algunos dicen debería ser 2 años, pero yo creo que está bien 1 año. ¿Sí? Un año porque es un año, casi dedicación completa. ¿Es un año de sacrificio o de una entrega? ¿Cómo lo percibes? Yo creo que es creo que en nuestros genes está un tema de dar, ¿no? De dar antes que recibir en muchos casos, ¿no? Es el papel que nos toca ya de dar toda nuestra experiencia. Claro, y uno aporta, da su tiempo a un beneficio que sabemos que es positivo, ¿no? Y para toda la comunidad. Y déjame hacer una pregunta, ¿y cómo se afecta a la familia? Tenía un bisuegro que ha sido presidente, entonces ya la familia de mi señora ya tenía esa experiencia. Ya sabía que se venía. Entonces, tácitamente ya había una aceptación, digamos, para acompañarme, ¿no? En ese caso. ¿Y sus hijos? También, sí. Tuvo el apoyo de toda la familia, digamos. Sí, a Dios gracias. Sí. Porque es un trabajo arduo, ¿no? Sí. Por eso le decía 1 año. Está bien. Muy bien, gracias, don Akira. Pero en tu caso, tu recorrido hacia la presidencia fue esta carrera hacia la presidencia, como sabemos que existe también. Tuviste cargos dentro de la dirección y luego accediste. Sí, ¿Me puedes contar un realmente, poquito el proceso? Claro. Desde el 95, diría yo, porque el 95 fui subdirector del Departamento de Idioma. 2 años fui subdirector, de ahí fueron 3 años de director del Departamento de Idioma, de ahí pasé al Departamento de Cultura en una de las áreas, no sé, ya ni me acuerdo cuántos años, en algún momento llegué a ser subdirector y después en el departamento de organización, en varios departamentos, ¿no? Pero en algún momento no recuerdo que en 2000 me parece, ya entré al Consejo Directivo como prosecretario, luego como secretario en el 2001 y luego otra vez volví a algunos departamentos porque viajé fuera del país y me desconecté unos 2 años, 3 años. Al volver, otra vez me reintegré a la actividad dirigencial y desde el 2012 se puede decir que ya ya fui secretario general, el 2013 secretario general de Akira, ¿no? Después vicepresidente de Pancho Cada y el 2015 ya presidente. Entonces realmente el año de la presidencia para todos, no es algo que uno no está haciendo otras cosas en la vida y de repente llega a ser presidente. No importa si son 5 años o 10 años o 15 años, pero es una carrera en donde uno va conociendo todos los aspectos de la institución y de manera que el año de la presidencia no es un año tan diferente, que por supuesto que es diferente, pero no es tan diferente porque en los años anteriores
anteriores uno ha estado también aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí a los 10 años en el Departamento de Cultura, eso de que APJ es su segundo hogar, eso será pues en términos de importancia afectiva, pero en términos de tiempo, de lejos este es su primer hogar. No importaba a qué hora del día hasta el día domingo, ¿dónde está aquí? En APJ. Si empezamos a cuantificar. Sí. Está acá. ¿No? Entonces, el año de la presidencia, creo que incluso cuando uno es vicepresidente, acompaña al presidente en todas las actividades, ¿no? Incluso el presidente le va delegando algunas también, de manera que la actividad del presidente no es tan nueva en la vida de uno, ¿no? Es algo más o menos ya conocido, ¿no? Y como bien dice Aquilo también, hay muchos de los proyectos que son proyectos pues de largo plazo, en donde, ¿no?, exige una continuidad de las juntas directivas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo bueno de nuestra institución, ¿no? Que no es que cada presidente parte de cero, ¿no?, sino que hay una continuidad en la historia de la PJ, ¿no? Sin embargo, cuando uno asume la presidencia, también existe la oportunidad de darle un sentido. Cierto. Un mensaje, ¿no? ¿Me podrías contar cómo fue tu año de presidencia en APJ, por favor? Claro que sí. Bueno, en mi gestión el lema que planteamos fue fortaleciendo la identidad Nikkei a través de nuestros valores en acción. Y para ello estuve intentando crear algunos programas que pudieran ir acorde con este lema que nos habíamos planteado, ¿no? Pero al inicio de la presidencia me di con la sorpresa de que las actividades protocolares pues cubrían casi todo el tiempo, ¿no? Todos los días había que asistir a alguna actividad de alguno. Tú lo acabas de comentar, 56 instituciones Nikkei, todas tienen actividades, y todas tienen directivas, y todas las instituciones quieren que el presidente asista a sus actividades. Sí, claro. Así que por lo menos de lunes a sábado, todos los días había alguna de las instituciones tenía alguna actividad en donde el presidente estaba invitado. ¿Y en qué momento tienes tiempo para diseñar? El único momento que yo encontré fue los días domingos, ¿no? Los días domingos, y no todos, ¿sabes? Porque también hay domingos que acá está lleno con alguna actividad, pero habían varios domingos que felizmente no habían actividades, entonces el domingo tenía la PJ o Caicán para mí solo, digamos, ¿no? Entonces venía de muy temprano y me encerraba en la oficina y bajaba solamente a almorzar pues a los restaurantes que hay aquí y nada más, y intentar usar el domingo, el único día, para poder diseñar algo para la PJ, ¿no? Y así fue que diseñamos varios programas en ese año, ¿no? Uno de ellos fue el convenio que hicimos con Kyodai Japón para poder proyectarnos hacia la comunidad peruana en Japón, que son 50.000 personas, de los cuales por lo menos la mitad son Nikkei, ¿no? Y una idea era cómo llegar a ellos. Y se me ocurrió que a través de Kyodai Japón, que es justamente la entidad donde casi todos los Dekasegi peruanos pues están afiliados, era el nexo para poder llegar a los Nikkei peruanos en Japón, ¿no? Y así fue que desarrollamos varias actividades con Kyodai Japón. Una de ellas fue crear una revista, ¿no? APJ Japón, para que los Nikkei peruanos en Japón estuvieran enterados de las actividades que estábamos haciendo en APJ Perú, ¿no? Ya lleva varios años, ¿no? Y luego lo han continuado los demás directores, bueno, ¿no es cierto? Lo han continuado y lo han potenciado, así que me parece buenísimo. Después, en el segmento de los colegios Nikkei también, ¿no? Diseñamos un programa titulado Diseña el Cambio, en donde es un modelo de desarrollo de liderazgo en jóvenes, en niños, pero aplicando los valores Nikkei,
¿no? Entonces, ese fue un programa muy bonito en donde trabajamos con todos los profesores de los colegios, que ellos luego lo aplicaban en los niños, en hacer proyectos que implicaran la participación de los niños, pero conscientemente aplicando algunos de los valores Nikkei, ¿no? Luego también en el segmento del personal del APJ, el APJ creció mucho. Conforme han pasado los años, pues se ha institucionalizado y se ha modernizado, que el personal administrativo en nuestra APJ ahora es enorme, ¿no? Y entonces para todo el personal administrativo diseñamos un programa que titulamos Somos Kaizen, que era un pretexto de la mejora continua, pero aplicando algunos valores en Nikkei, ¿no? Entonces, esos son los programas que, digamos, yo más recuerdo con mucho cariño, porque implicó hacer una serie de actividades, convocar a muchas personas, un trabajo en equipo. Sí, así que yo eso lo recuerdo con mucho cariño. Y Pedro, ¿y el año te quedó corto? A mí me quedó cortísimo. La verdad es que yo soy de los que ha planteado en algún momento que 2 años sería un buen espacio como para poder desarrollar algunos proyectos. Claro. Que los inicias, pero los dejas ahí en el comienzo, ¿no? Claro. No. Porque además, si bien es cierto, ya uno, como te decía, conoce más o menos lo que hace un presidente, pero luego las actividades protocolares te llenan toda la agenda, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo más recuerdo del año es participar, pues, de los cumpleaños de Jinnai, ¿sí? En donde tienes que cantar una canción en japonés. Hay algunos que tuvieron que aprender a cantar una canción por ahí. Sí, tuvieron que ya nos van a contar, aprender canciones, por lo menos una, y repetirla, no importa todos los cumpleaños, pero al menos una, ¿no? Al menos una canción. Muy bien. Y otra cosa que recuerdo con mucho cariño ese año también es el homenaje que le hicimos a César Ichikawa, ¿no? Ahí en este teatro, en este lugar, precisamente. La última presentación en vivo, creo, de César Ichikawa, ¿no? El gran vocalista de los Dalton. Así que, y también la venida del conjunto Beguín, pues, de Okinawa, ¿no? El famoso conjunto Beguín. Bueno, y en la parte más administrativa, para terminar en mis recuerdos, pues está algunos cambios que hicimos. Por ejemplo, la unidad de cursos la convertimos en un departamento, el departamento de educación. En el área de salud del APJ y se implementó la historia clínica electrónica, ¿no? Para que ya se dejara de estar acumulando cantidad de archivos manuales, ¿no? Y que todo estuviera ya digitalizado, ¿no? Fue el inicio de la digitalización de las historias clínicas. Esos son, digamos, algunos de los momentos que yo más recuerdo con cariño de mi año de gestión. Muchas gracias, Pedro. Estaba recordando yo la historia mía en APJ. Yo llegué a la APJ en el 2008. 2008. Entré a la unidad de curso con Paul. Él estaba a cargo de la unidad de curso. Con Paul Anilla. Sí. Pero a poco tiempo me jalaron al comité de... adquisición, ¿no? Comité electoral. Comité electoral. O sea, yo me acuerdo de eso porque fueron unas elecciones en donde habían 2 listas. Ahí que estaba contando Eduardo. Claro, Eduardo me contó. De ese año hasta ahora nunca se ha vuelto a repetir 2 listas. Y fue un año donde hubo bastante discusión respecto al procedimiento. Y fue un proceso eleccionario bastante disputado, ¿no? Ahí aprendí a conocer mejor cómo se manejaba APJ, ¿no? Su reglamento, su estatuto y todo eso. Y después del comité electoral ya pasé al policlínico y a la clínica. Del 2009 estuve hasta el 2012. Estaba en policlínico y clínica, en los comités, en los consejos directivos. Y esa fue mi manera de entrar a conocer directamente en el campo qué hacía PJ con respecto al servicio social, especialmente de salud, ¿no? Cómo se beneficiaba a la comunidad Nikkei y a la comunidad peruana en general con los servicios de atención a los pacientes. Y
aprendí mucho respecto al cómo se maneja las actividades en APJ y diferenciar bien entre las responsabilidades y el trabajo de un directivo y las responsabilidades y el trabajo de un personal rentado, que para mí fue bastante marcado. Y eso lo voy a explicar después si hay tiempo. Claro que sí hay tiempo. En el 2012, ahí recién ya entré al Consejo Directivo y fue en el periodo de Abel Fukumoto. Le decía hace poco que fue sin querer queriendo porque Abel Fukumoto me ofreció ser protesorero, porque yo había venido a dar un informe de la clínica. Y dije, ya, con mucho gusto. Pero en realidad me estaba ofreciendo protesorero del Consejo Directivo. Y cuando me invitó a asumir el cargo, ahí recién me di cuenta que era el Consejo Directivo, no era la clínica. Eso fue en el 2012. Pero si por algunos motivos, a mitad de año, a mitad del periodo, tuve que asumir la tesorería porque Taca Ganaja dejó de ser tesorero. Entonces ahí me acuerdo yo de que comencé a ver todo el teje y maneje de APJ y veía que hacía muchos trabajos afuera y hacia adentro, ¿no? Ahí conocí la real envergadura de APJ. 4 años tesorero, ¿no? De Pedro. Cuando estaba Pedro como presidente, yo era secretario general. Ah, no, ahí ya era secretario ¿no? general. Secretario general. Ahí sí, el siguiente año ya asumí la presidencia. Estoy hablando del 16. En el 16, que asumí la presidencia de APJ, pues ese año, como decía muy bien Pedro, todo el año ya estaba agendado con una serie de actividades ya previstas, ¿no? Pero ahí la actividad más importante que ocurrió fue la visita del Premier Shinzo Abe, que vino a Perú para participar del APEC, ¿no? Se entrevistó con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y se dio tiempo para venir a saludar a la comunidad Nikkei aquí en este teatro. Sí. Y esa fue la actividad más importante que se dio ese año 2016. Y si resumimos las actividades del 2016, tengo que juntarlas con el 2017. Pero antes de pasar al 2017, creo que tiene muy buenos recuerdos de esa visita. ¿Cómo era? De la visita del Premier. Claro, tiene muy buenos recuerdos. Mire, esa visita ha sido histórica y muy representativa para toda la comunidad peruano-japonesa, especialmente para la Nikkei, ¿no? Porque la presencia del Premier Shinzo Abe aquí en este teatro dio pie a que él se mostrara tal como es. Vino con su señora, aquí Abe. Él y su señora esposa estuvieron aquí en este escenario, dieron muestra de una simpatía, una sencillez, se ganaron a todos los asistentes de este teatro. Se llenó el teatro con directivos, funcionarios, gente en general de toda la comunidad Nikkei, y fue ovacionado acá. Ah, ¿sí? Sus palabras sencillas, cómo se expresaba, cómo saludaba, como bien decía Eduardo hace poco, a pesar de que de la embajada nos decían, por favor, no le saluden con la mano, no le den la mano, ¿no? Y era él el que daba la mano a la gente. Cuando hemos pasado a tomarnos las fotos que él mismo ofrecía, salían un grupo de 20, 25 personas, todos a tomarnos las fotos ya preparadas, ¿no? Toda la gente se maravillaba de la sencillez del Premier, de su señora esposa. O sea, veían a una persona tan sencilla, tan modesta y tan carismática con todos. Y eso ayudó mucho a compatibilizar mucho con Perú-Japón. Tengo entendido que incidió en el fortalecimiento de la relación con Sí, la su comunidad mensaje Nikkei. fue un mensaje muy con fraternidad. Conocía perfectamente la historia de los inmigrantes japoneses en el Perú. bueno. Conocía perfectamente cómo estaba desenvolviéndose la comunidad Nikkei en el Perú. Y eso ayudó mucho a todos los directivos que estaban aquí presentes a estrechar los vínculos de amistad entre Perú y Japón. La visita del Premier Shinzo Abe aquí en el Perú
tuvo 3 impactos muy importantes. ¿Cuáles son? Yo pienso que la reunión que tuvo con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ellos acordaron de que se consideraran Perú y Japón socios estratégicos. Eso cambió la figura entre Perú y Japón. Ya no era amistad solamente, sino socios estratégicos para todo tipo de actividades. Acordaron que el centenario de la migración japonesa, o el 2019, se ha declarado el año de la amistad Perú-Japón. Lo que se cumplió. En el 2019, por los justamente ya no estaba Pedro Pablo Kuczynski, estaba Vizcarra, pero ese año se celebró el año de la amistad Perú-Japón, todo el año. Y todo el año hubo una serie de actividades celebrando el año de la amistad Perú-Japón. Y también su mensaje que dio, me acuerdo muy bien, se esmeró mucho en hablar cosas muy buenas de la comunidad peruana, de la comunidad Nikkei peruana, como el alabar y recordar el buen trabajo que hicieron los inmigrantes japoneses para dejar una comunidad Nikkei sólida, establecida, identificándose. Y eso es parte de lo que nos han legado los ancestros, ¿no? Nuestros Oji-chan y padres, ¿no? Haber trabajado bien para que todos nosotros podamos tener una mejor calidad de vida, una buena imagen, que es lo más importante. Durante la presidencia yo he tenido oportunidad de escuchar varias personas, incluyendo embajadores, ¿no? Que nos decían: estamos sorprendidos de cómo nos reciben en provincias. No nos conocen, pero el simple hecho de venir de Japón nos tratan muy bien. Y eso es simplemente porque la comunidad Nikkei tiene muy buena imagen de ser trabajadores, honestos, solidarios. Y eso es simplemente un trabajo hecho por todos los inmigrantes. Y eso tenemos que reconocerlo nosotros, ¿no? Y el trabajo que también están haciendo ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que su visita marcó un hito muy importante para la comunidad Nikkei. Don Jorge, de esta mesa solamente usted ha tenido la oportunidad de tener 2 periodos. 2 periodos, sí. ¿No? Cuéntame un poquito cómo fue ahí el caso. yo tengo que reconocer 2 cosas. Una, tuve la suerte de que mi empresa, de la que soy gerente general, yo tenía a mi hija como asistente de gerencia general. Cuando asumí la presidencia en el 2016, yo le dije a mi hija: por favor, quédate haciéndote cargo de la gerencia, yo te voy a ayudar. Jorge, disculpe que te interrumpa, pero cuéntales lo difícil que fue convencerte para que el 2016 asumas la presidencia. Lo que pasa es que el 2016 no le tocaba todavía, porque era el secretario general, ¿sí? Se suponía que el 2016 iba a ser el vicepresidente. Pero el vicepresidente en mi gestión, que fue el doctor Víctor García Toma, que era quien debió de haber asumido el 2016 la presidencia, él no podía por asuntos de su trabajo. Es una persona muy reconocida en el país, ya tenía otros proyectos, entonces en ese momento él no pudo asumir la presidencia. Y entonces el siguiente, digamos, en la jerarquía era pues el secretario general. Pero él decía: no, a mí no me toca todavía el 2017, no, yo todavía no, que por aquí, que por allá. Tuvimos que rogarle, yo me puse de rodillas: por favor, Jorge, por favor, la PJ se va a quedar sin presidente si tú no aceptas, tienes que aceptar. Pero varias personas hablaron con Jorge. Tuvieron que convencerlo. Así que finalmente se le convenció de que acepte el 2010. Por eso es que 2016 que no era, él estaba como reemplazando a quien iba a ser el presidente, y a él 2017 sí le tocaba. Lo que pasa es que cuando Jorge fue 2 años presidente, ha tenido un buen vicepresidente. Ya entiendo cómo va por aquí la cosa. Porque yo tuve 2 años de vicepresidente. Entonces, después llegué a ser presidente, pero cuando Jorge fue presidente, tuve 2 años de vicepresidente. Claro. Se hizo de rogar, pues. No, yo todavía. Don Jorge, entonces, cuénteme ese periodo. Me ha contado que el 2016 recuerda la presencia del primer ministro
y su visita, y ya en 2017 me parece que es diferente, ¿no? Sí, ahí por ejemplo, coincido con Akira cuando dice que un año debería ser más que suficiente, ¿no? Ajá. Pero muchas veces, como también dice Pedro, un año a veces puede estar corto, porque uno cuando asume la presidencia tarda unos 4 o 5 meses en enterarse de todo lo que se ha avanzado. A pesar que ha trabajado Y para 8 años. Sí, es. A pesar de estar en el Consejo Directivo. Claro, y trabajar. Hay cosas que se quedan ahí la mitad y uno tiene que empaparse bien de todo eso para poder continuarlo, ¿no? Entonces, cuando uno ya entiende todo y quiere hacerlo, ya está terminando el periodo. Por eso es que en la Comisión de Estatutos, revisando el estatuto, se está tratando de recomendarle que el periodo presidencial sea por 2 años. ¿Por qué? Porque te da tiempo a que durante la mayor parte del primer año aprendas, conozcas y tengas todo el proyecto preparado para ejecutarlo después. Y la otra, para mí, ya esto es experiencia propia, para poder aguantar 2 años, no tienes que estar en todas, ¿no? Hay que comenzar a delegar. Y justamente en ese delegar es que se prepara la gente nueva, para que ellos también hagan el trabajo. Claro. Y uno monitorea el trabajo que otros pueden hacer. Y esa es la mejor manera de preparar gente para la nueva generación. Y eso es lo que yo he intentado hacer. Yo siempre le decía, mi estrategia de trabajo es dejar hacer. Dejar hacer, pero siempre monitoreando. Oye, ahí no, cambia, mejor aquí, mejor allá. Oye, te falta hacer esto. Ese tipo de cosas hace que la gente lo haga y se sienta como que él lo está haciendo. Y adquiere experiencia y va mejorando. Pero hace lo que se tiene que hacer. Y durante el segundo año para mí ha sido más fácil, porque ya estaba con la gente preparada como para hacer el trabajo. El primer año sí ha sido difícil, pero ese primer año, digamos, para mí fue súper recompensado con la visita del primer ministro Shinzo Abe, bueno, que nos llenó a todos de una satisfacción tremenda de ver los resultados del periodo, ¿no? Y el 17, bueno, también fue importante porque ese año se celebraron los 100 años de APJ, se celebraron los 50 años del Centro Cultural Peruano Japonés, se celebraron los 25 años del Centro Recreacional Yuichi Jinnai y también se celebró el 19º Copani. Fueron 4 actividades en un solo año. Fuertes, ¿no? Que se celebraron en el 17 y tuvo una participación masiva de toda la comunidad, inclusive internacional Nikkei, ¿no? Fueron hechos muy importantes como reuniones y como actividades, digamos, institucionales. Pero al margen de todo eso, que fue muy satisfactorio, yo diría que durante ese tiempo ha sido un trabajo muy importante de la presidencia y todo su comité, su consejo directivo, en cuanto a las mejoras institucionales, por ejemplo, ya me he estado olvidando, el tema de salud, el Departamento de Salud. Se logró, digamos, la unificación de policlínico y clínica bajo una sola cabeza y se logró implementar el sistema, el ERP, un sistema de gestión más eficiente para manejar toda la administración del Departamento de Salud, lo cual estaba siendo difícil de implementar. Ya había intentos o tentativas de ponerlo en práctica, pero durante 2 años no se pudo. Justamente en el 17 se implementó y ahora está dando buenos resultados, ¿no? Clínica y policlínico trabajan en forma conjunta. También se implementó, se mejoró el sistema de imágenes. Como bien decía, la historia clínica fue un comienzo, pero lo otro fue el sistema de imágenes, con un tomógrafo de 128 cortes, con un sistema de rayos X más sofisticado.
En cuanto a idioma japonés, se logró concretar el tema de los libros para poder imprimirlo aquí en el Perú. En vez de importarlo de Japón, se imprime acá con licencia conseguida y se puede distribuir. Que es una metodología de aprendizaje rápido. Es para aprender el japonés mucho más rápido y más ágil para aquellos que quieren viajar a Japón de inmediato. Qué bueno. O sea, es un sistema muy práctico para aprender el Hongkong. Y cosas así, han habido muchas actividades que han sido logros, digamos, de todo el APJ. ¿No? Recuerde, por favor, que a nivel cultura se creó el Salón de Arte Joven Nikkei. Gracias a él, por ejemplo. Sí, fue una iniciativa de Miyuki Kejo, que me ofreció, me lo contó y adelante, digo, son ideas muy buenas, hágalo. Claro. Y también la primera etapa de la muralización del cerco perimétrico de APJ. O sea, muchas cosas culturales estaban ahí archivadas y no se ponían en práctica. Háganlo. Hay recursos, pueden hacerlo. Y eso ayuda, y ha ayudado, y sigue ayudando mucho. Al talento Nikkei, artes. Y todos los murales, lo que pintan afuera, lo que pintan adentro, es consecuencia de haberle permitido a los directivos hacer las cosas que tienen. No hay que esperar que el presidente o que alguien decida hacer, no, ellos lo hacen. Y son buenas iniciativas. Vamos a continuar con estos periodos. Yo estoy recordando en la pregunta que hiciste, que preguntaste qué es lo que hace el presidente en el APJ, ¿no? Sí. Entonces yo me pongo a pensar que no es tanto el presidente el que hace. Si un presidente tiene un grupo de una directiva que te pueda ayudar en todo lo posible, espléndido. Ese es el caso. Entonces, yo he tenido la suerte de tener un grupo de gente que nos ha ayudado bastante. Muy colaboradora. Muy colaboradora. En realidad, por ejemplo, en mi gestión, mucho me gustó a mí, por ejemplo, a mí me gusta, bueno, yo he venido de la clase muy pobre y lógicamente siempre me gusta ayudar a aquellos que necesitan una ayuda. Entonces, en mi gestión llegué en un momento en que tuve que asistir en la casa esta que está detrás de la embajada, en la casa de asistencia social. Y ahí trabajaba, estaba su hermana. Claro, ella estaba dirigiendo ahí y la verdad que me llamó mucho la atención en el momento que he ido allá por la cantidad de gente Nikkei muy necesitada. Es muy importante eso. Yo creo que tenemos que ayudar siempre a la colectividad Nikkei. Don Eduardo, usted en su periodo tuvo un acercamiento con las provincias también. También. Cuénteme, por favor. Sí, varias veces hemos ido, por ejemplo, hemos ido a lo que pasa es que no solamente ha sido mi presidencia, sino cuando yo era vicepresidente, he viajado, porque no estaba el presidente, entonces he viajado yo a Trujillo, y ahí en Trujillo, por ejemplo, hasta ahora recuerdo que yo he ido con Juan Carlos Nakazone, y fuimos para premiar a las Nikkei mayores. Y había mucha gente Nikkei que estaba contentísima. ¿Por qué? Porque no había gente que lo dirigía ahí la parte de Trujillo. Después hemos ido también con la caravana a Piura. Y lógicamente, digamos, la gente contentísima porque se iba a los pueblos jóvenes y se le llevaba medicinas y por intermedio del policlínico llevábamos todos los médicos y los médicos atendían muy perfectamente bien. Es una cosa que a uno a veces uno lo ve, pero estás ayudando a la gente que le gusta ayudar, ¿no? Claro. Después también he ido a Huancayo también. Con la caravana también. También con la caravana, pero también en Huancayo fue porque el presidente no estaba y yo tuve que inaugurar. Que no estaba, el delegado. Él estaba en Okinawa, yo me acuerdo. Y yo me acuerdo que
hicieron allá un local muy bonito para poner los hijai de todos los... Se había caído en el cementerio de Huancayo, se había caído un sector, y en ese sector eran todos Nikkei, eran Issei. Entonces lo que se ha hecho han hecho una especie de un templo pequeñísimo, y se está poniendo los hijai a todos, ¿no? Muy bonito. Entonces, un mausoleo. Que la beneficencia también ayudó bastante para poner un jardín. La municipalidad también, ¿no? Exactamente. Por eso que hay cosas que cuando uno llega a ser presidente también hay cosas que te enaltece, o sea, te da orgullo, una satisfacción de poder haber ayudado, ¿no? Pero ese es el camino de que que llega un presidente verdaderamente, ¿no? Entonces, para culminar, más bien para terminar, yo me acuerdo de que le estaba comentando a todo el equipo, a los consejeros, que cuando Jorge Kunigami era presidente, él tenía que estar aquí en el teatro con su señora y con el ministro, con el premier, ¿no? Era Shinzo Abe. Entonces, como Jorge y su señora tenían que estar acá, entonces a mí me encargaron para ir a la clínica, para atenderlo allá también, porque para ir allá, y entonces cuando uno quería salir hacia afuera, difícil, porque todo estaba cerrado, no había ni carro, nada para salir. Entonces me dijeron, pues, para que yo llegara primero allá a la clínica. Entonces me sentaron en el primer asiento, donde venía Shinzo Abe, y yo era el primero. Entonces, antes de que yo tenga saludarlo a Shinzo Abe, vinieron de la embajada, la secretaria, y me decía, Yanabura-san, usted cuando venga ahí el premier, no le dé la mano, párese y salude, ¿no? Estilo japonés. Sí, estilo japonés. Y después venía otra persona de la embajada. Vinieron hasta 3 personas para decirme que no estrechara la mano. No estrechara la mano. Entonces yo sentadito ahí, entonces fue para mí una sorpresa y ver, pues, ¿no? Que cuando entró el premier, lo primero que hizo darme la mano. Pero ¿se asustó? No, yo en realidad todo, por la vejez también, los años que uno estaba, entonces le agarró la mano. Le agarré la mano, saltó más. Y sobre todo de que fue una satisfacción, ¿no? Una satisfacción, claro que sí, de tener al premier. O sea, que ahí en la clínica ya eran patas, ya con... Sí, a la señora le dio besito en la mejilla. Le enseñé todo con todos los equipos médicos que habían comprado, ¿no? Pero es algo de que siempre lo llevo como recuerdo. Un buen recuerdo. Y lógicamente porque él me mandó su foto también. Qué bueno. Entonces, estaba prohibido tomar fotos. Ahí solamente... Ese día rompiste todas las reglas. Tomaban de Japón, pero me mandó la foto. Qué bueno. Entonces, hay cosas que... No, son recuerdos inolvidables. Son recuerdos que verdaderamente a uno lo lleva a satisfacer. Y mira, y como dicen, no hay tiempo para trabajar como presidente. Yo creo que uno tiene que buscarse el tiempo necesario. Por ahí estábamos hablando, pues, para repetir nuevamente ¿ya? Yo hasta ahora me recuerdo, y dije repetir, bueno. Yo me recuerdo hasta ahora de Andrés. Andrés me dijo, con Andrés. Cuídese mejor por su enfermedad y lo otro ya se podrá hacer después, ¿no? Claro. Efectivamente. Yo creo que hasta ahora, pues, lo recuerdo yo a Andrés, porque muy bien. Me dijo, hágase un lado que ya me toca a mí. Hablando de Andrés, gracias por darme el pase. Andrés,
Cuéntanos tu experiencia. ¿Verdad? Era el año donde ya prácticamente habíamos pasado la parte crítica de la pandemia, ¿no? Pero no sabíamos si nos reactivamos completamente o no. Eran las olas, las famosas estas olas, ¿no? Pero sabíamos que obviamente se venían mejores momentos, ¿no? Ya era inminente el tema de haber combatido el tema del COVID, pero no sabíamos cuánto tiempo más, ¿no? Pero creo que era parte importante la oportunidad que habíamos tenido ya de 2 años atrás, en plena pandemia, ¿no? Creo que nos fortaleció, ¿no? Este caso, digamos, ¿no? Porque ahí estuve como secretario en la época en que Norberto fue presidente y recuerdo que se juramentó y ahí nomás un viernes y el lunes estábamos encerrados, ¿no? Fue una experiencia con este equipo de directivos muy interesante, que lo continuó también Antonio y que creo que fueron realmente momentos muy que hoy día los recordamos de manera anecdótica, pero creo que fueron momentos duros, difíciles. ¿no? Y por qué no recordar ahí que también la reacción a nivel de los consejeros fue inmediata, ¿no? O sea, le entraron a la tecnología y todos teníamos que entrar a la tecnología, a los famosos Zoom, de todas maneras, ¿no? Y entonces, claro, sí, mi experiencia como secretario virtual creo que fue de un momento, o sea, yo tenía el modelo de secretario, pero de secretario, ¿no? Que creo que después de bastantes años, ¿no? Lo había sido, ¿no? Pero creo que eso fue una base, ¿no? Pero ahí era el momento de recordar, ¿no? De ir atrás, ¿no? Y por eso es que le quisimos dar como parte de la directiva de aquel momento, del año pasado, el Ikigai, ¿no? Fue un mensaje que creo que era importante, ¿no? Porque era nuestra razón de ser, el propósito, o sea, hay que reencontrarnos para poder entender, ¿no? Creo que una institución con raíces sólidas puede estar sujeta a toda esta capacidad de adaptación que tiene la comunidad Nikkei. La comunidad Nikkei, o sea, desde Sociedad Central Japonesa a lo que es ahora, uno ha pasado por tantas celebraciones y realmente se fortalece, ¿no? Pero es porque lo único continuo es el cambio, ¿no? Y realmente ese mensaje nos queda. Entonces, pero para eso siempre te tienes que preguntar tu raíz y tu Ikigai, o sea, el propósito de estar, ¿no? Y era el momento de hacer esa reflexión antes de iniciar un año que no sabíamos en qué mes, pero se iba a dar ya la transición a la presencialidad. Y en algún momento lo acelerábamos y en algún momento teníamos este temor, ¿no? Y creo que el primer acento fue preocuparnos por los Oichan, preocuparnos por ellos, ¿no? Y era el límite de decir cuál es la salud, pero la salud emocional o la salud física. Y ya se prevalecía y era no lo abramos, pero claro, uno hacía una retrospección y veía que Nakachi estaba reventando porque todos querían, entonces decías, oye, disculpe, pero están viniendo. O sea, hay un tema acá de que sí se necesitan. Entonces, sí, preocupados por eso, creo que fue la apertura y la satisfacción de recibir a los Oichan nuevamente en casa fue tremenda, ¿no? Entonces, siempre en este tema del Ikigai, eso nos debemos, y el agradecimiento y el tema de reactivar el centro recreacional en todas sus actividades fue importante. Al igual que el Centro Cultural Peruano-Japonés a través de la galería y todas esas actividades. Y eso fue marcado por también, era importante, y ahí se había que medir porque ahí tu emoción podía vencerte porque venían temas legales, temas formales, ¿no? De apertura, foros, y estábamos en ese proceso de transición. Pero sí era importantísimo, ¿no? Y era importantísimo porque en la época de la pandemia jugamos un rol. Y un rol que creo que fue importante porque le dimos mucho énfasis al tema de salud, ¿no? Sí. Que era lo que no solamente la comunidad Nikkei necesitaba el país, ¿no? Entonces realmente de ahí cambia las necesidades de salud en general en el país cambian totalmente, y el rol de la Asociación Peruana Japonesa frente a tener todo lo que habían construido, ¿no? La comunidad, que es el policlínico y la clínica, pero que ahí se pone en valor, ¿no? Todo el esfuerzo de repente de directivas anteriores, como lo acaba de mencionar el ingeniero Kunigami, que fue importante haber fortalecido toda la parte administrativa, organizativa, ahí donde te das cuenta si el RP no se hubiera hecho en ese momento, o sea, esta consolidación, ¿no? Esta consolidación. Eran trabajos que uno tuvo la experiencia de haber compartido en diferentes etapas, ¿no?
Y que, claro, yo ingreso en el año 2015 por invitación de Pedro Macabe como protesorero. En el Consejo Directivo. En el Consejo Directivo. Pero ya venías trabajando. Venía trabajando en unidades, en otros departamentos, ¿no? Venía ya 4 años en otros departamentos como organización y juventudes, ¿no? Y también tuve la oportunidad en el periodo de mejor Unidami de estar pues, en el departamento de educación, ¿no? Sí, otra particularidad en tu perfil de dirigente es que también trabajaste como gerente administrativo de APJ, ¿no? Sí. O sea conoces estos dos lados de la dirigencia y la administración, ¿no? Correcto, ¿no? Claro, Eso. en el año 98, el periodo de don Luis Tamamoto, Sí. ¿no? Eso enriqueció tu acercamiento y tu Sí, conocimiento. participé en la selección de un gerente administrativo, Claro. ¿no? E ingreso a trabajar, ¿no? Y tuve la oportunidad de estar desde la gerencia administrativa trabajando en las previas a la celebración del centenario de la inmigración japonesa. Wow. Entonces, haber trabajado también codo a codo con don Gerardo, ¿no? Con todos los presidentes que estuvieron antes y después, ¿no? Te dio un Fue una expertise. experiencia importante, ¿no? Pero que era otra asociación peruana-japonesa. Claro, es otra. Entonces, ahora en mi rol, cuando vengo como directivo, sí interesante era poder volcar esa experiencia, pero era otro rol, ¿no? Y era otro tamaño de institución. Entonces uno veía y decía, caramba, qué buen trabajo han hecho los anteriores presidentes para haber logrado, cuando uno era, ¿no? Claro. Gerente administrativo de la Asociación Peruano-Japonesa, era una cantidad de trabajadores, Y y hoy día pues era 20 años diferente. después, Sí. un monstruo, ¿no? Entonces, realmente, pero sí me ayuda a, obviamente, tener una visión también de poder jugar esos roles, ¿no? Claro. O sea, de no invadir el rol del gestor, ¿no? Y para nosotros el rol directivo es importante, pero es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, recojo un poco los mensajes que creo que son importantes de que la institución y la APJ tiene un valor como organización muy importante, ¿no? Como contribución a la sociedad peruana, que es importantísimo porque nos ven como una institución, ¿no? O sea, nosotros los presidentes somos parte de un equipo, no representamos, no es que se le ocurrió al presidente y el presidente puede deshacer o hacer cosas, ¿no? Creo que ese trabajo es muy importante. Creo que esa labor de continuidad en las directivas o en las presidencias tiene mucho que ver con el avance de APJ. Gracias, Jorge. Andrés, hablando de la continuidad de las directivas, también ha habido una continuidad que la veo muy positiva, que es el cambio generacional que se está dando. Realmente hay que felicitar y hay que agradecer, ¿no? Tanto la primera y la segunda generación, todo lo que se ha construido, ¿no? Pero ya no viene la construcción de la parte de cemento, o sea, realmente de la parte de física, ¿no? Realmente es darle continuidad y poner en valor. Entonces, ya trabajamos con la comunidad en general, ¿no? Entonces, por eso que el mensaje que tratamos de dar en ese año fue el tema del Ikigai, porque era discutir eso. Mucho mensaje lo rescataba de los mensajes que Pedro daba cuando en su periodo mencionaba un poco las costumbres japonesas, ¿no? Entonces, y eso conjugado con un trabajo en equipo, ¿no? Por eso que discutíamos mucho el plan cultural de los próximos 5 años. Hay que discutirlo, hay que conversar sobre ese plan, ¿no? Y ese plan es construido, o sea, no es lo que se le ocurre al presidente y donde tienen que participar directores que han tenido años como Akira, ¿no? Y participar todos en esta construcción de este avance, ¿no? Porque vienen las nuevas generaciones y lo importante es que esas generaciones están participando hoy en muchas de las otras organizaciones. Entonces, ¿qué hace la APJ para relacionarse mejor con el AELU, con el AOP? 2 instituciones representativas donde está la mayor cantidad, digamos, de Nikkeis, ¿no? Acuérdate que ya el AELU viene en un cambio permanente de mucho más generaciones que participan ahí, ¿no? ¿Cuál es el rol de la APJ frente a los Kenjinkai, ¿no? Con los colegios de la comunidad. Entonces, ahí están ya participando, ¿no? Los Nikkei que de repente nosotros como APJ no los estamos viendo.
Entonces sí es importante esa conexión, ¿no? Y creo que el periodo después de haber pasado la pandemia, lo primero que hicimos fue sentarnos a conversar con estas instituciones, ¿qué necesitan? O sea, no. Y todos los que tomaron iniciativa, que creo que en provincia fue interesantísimo, la iniciativa que tomó Huancayo, ¿no? La Sociedad de Auxilios Mutuos de Chiclayo, o sea, una actitud proactiva frente a, gracias a este inconveniente de la pandemia. Entonces era cómo apoyamos, ¿no? O sea, no es que APJ tenga que hacer todo, o sea, APJ no pretende o no debe pretender, ¿no? Pero ahí están los jóvenes. Ahí están los jóvenes con esa nueva mirada, ¿no? ¿Y cómo la combinan con la mirada de los mayores? Pero ojo, y los mayores tienen el aporte importante porque si todas las ahí está la esencia, ¿no? Entonces, ese equilibrio de transmitirle y no subestimemos a las nuevas herramientas que vienen, ¿no? Se vienen grandes. Entonces, mira, por iniciativas que nosotros estamos siempre participando del censo, pero una iniciativa que tiene Okinawa Kenjinkai, ¿no? El lado P, de darse cuenta de que puede pedir a RENIEC, ¿cierto? ¿No? Claro. Una base de datos con... Entonces, gracias a esa experiencia nos lo transmiten, nosotros con APJ buscamos todos los vínculos, claro. Y gracias a la embajada con APJ pudimos hacer ya un convenio formal, ¿cierto? De un nivel para poder saber cuántos Nikkei somos a través de otra metodología. Claro. Esas son, creo, las metodologías que los jóvenes pueden empezar a incorporar, ¿no? Y que nosotros no podemos hacer ajenos a no escucharlos. Muy bien, muy bien. Hemos conocido la experiencia de sus años como presidente y creo que estamos en un presente en donde nos podemos permitir mirar hacia el futuro, ¿no? Y una pregunta que está acompañada de esa mirada al futuro es ¿qué va a pasar con APJ y cómo APJ va a evolucionar? Por eso lo que dice Jorge es muy importante, ¿no? El conjunto de expresidentes quizás deba tener algunas funciones que no están dadas en este momento y que pueden ser el ancla que sea lo que permita conservar lo que hemos construido durante décadas, ¿no? Pero a la vez la parte más tecnológica, los jóvenes, las nuevas generaciones pues deben asumirla porque están mucho más preparados para eso, ¿no? Entonces, esa integración entre las generaciones y no un simplemente recambio generacional total, ese intercambio intergeneracional, creo que le daría sostenibilidad a nuestra asociación. Tal como se ha comentado ya, el cambio generacional es inminente, eso no lo podemos detener, eso ya está ocurriendo y más bien lo que podríamos hacer es trabajar con los jóvenes que van a acceder a dirigir a APJ para tratar de transmitir o hacerles conocer la historia, toda la historia o cómo hemos llegado hasta acá para que ellos puedan decidir cómo seguir trabajando, ¿no? Y a esto me refiero de que conocer la historia de la sociedad central japonesa, cómo se transfirió a los Nikkei, a los Nisei y después ahora que hacemos la transferencia también sepamos cómo transferir a las nuevas generaciones para hacerse cargo de APJ. Y tiene mucho que ver con recordar los fines de APJ, ¿no? A veces se da mucha prioridad a buscar los recursos y ver la forma de tener más facilidades económicas como para poder trabajar y nos olvidamos mucho de los fines o para qué fue creado la APJ. Y eso tiene mucho que ver con los fines sociales para lo cual fue creado, como por ejemplo dar asistencia a los más necesitados, prepararse para el intercambio cultural con Japón, encargarse de transmitir sus costumbres, tradiciones, fundamentalmente los valores, entre comillas, que tanto hablamos, no solamente hablar sino practicarlo. Eso tiene que ver mucho con la forma como se debe manejar la PJ, ¿no? Yo veo que las nuevas generaciones, por ejemplo, se da bastante énfasis en generar recursos y a uno lo valoran más cuando más recursos gana. Pero deberíamos también preocuparnos por cuántos fines sociales, tanto en salud, en educación o en difundir la cultura japonesa dentro de los Nikkei y dentro de los peruanos, también es una tarea de APJ. Entonces, en la medida en que se conozca de dónde venimos, podemos definir mejor hacia dónde tenemos que ir. Gracias, don Jorge. Don Eduardo. En el APJ,
dar un apoyo muy grande al Departamento de Juventudes. Por ahí es el lugar para que se pueda conectar con aquellos jóvenes Nike para poder tomar las enseñanzas que se le pueda dar. Por ejemplo, fuimos al Estadio de la Unión y preguntábamos a mucha gente, ¿no? Jóvenes sobre todo, y le decían, ¿tú de qué Kenjingai eres tú? Yo soy de Hiroshima. ¿Tú de qué Kenjingai eres tú? De Kumamoto. ¿Tú de qué Kenjingai eres tú? Carper. Pucha. Entonces una cosa que no conoce. Entonces por ahí debemos empezar. La educación. Muy bien. La educación a los jóvenes para un futuro conozcan lo que es. Y ahí de esa manera también pueden conocer qué es el APJ también. Muchas gracias, Eduardo. Bien, entonces vamos por acá, a ver, para resolver esa pregunta, ¿no?, de presente y el futuro sobre el APJ. Don Akira, ¿qué es lo que usted cree que debemos continuar o empezar a buscar un cambio? Un poco recolectando todas lo que están comentando, todo es valioso, ¿no? Valioso, ir juntando, ¿no? Y creo que para los jóvenes actualmente el tema comunicacional es fundamental, ¿no? Utilizar los medios actuales de comunicación y como decía Eduardo, muy importante lo que es juventudes, ¿no? El Departamento de Juventudes. A propósito, en la época que estuve al cargo de presidente, con Juventudes se inició un programa que no sé si recuerdan, se llamaba Huashoy TV. Ah, cierto, ¿no? Sí. Es el tema comunicacional, ¿no? Claro. Y en el cual ahí periódicamente se proyectaba, digamos, la información de lo que se hacía acá, ¿no? Sí, me parece. Todos los jóvenes. Y ahí participaban los de Juventudes y también involucraban a los Kenjinkai también. Los cambios, en algunos casos, van a continuar, o sea, hay que adaptarnos. El tema de la primera a la segunda generación, pero de la segunda para adelante, ¿no? Ya estamos hablando de tercera, ya no te vas a dar cuenta si es tercera, cuarta o quinta. Realmente es el concepto del Nikkei, ¿no? El Nikkei global, ¿no? Entonces realmente ya nosotros tenemos que mantener una cultura, ¿cierto? Nikkei global, para contribuir a la sociedad en general, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener ese concepto bien claro, porque es el mejor respeto que nosotros podemos tener hacia nuestras raíces, hacia nuestros ancestros, ¿no? Es valorar ese legado. Pero ese legado no puede ser a imagen y semejanza de lo que era un japonés antiguo tradicional, en su actuar y en su hacer. En su fondo sí, pero creo que el futuro está por ahí. Y el futuro está en la cultura Nikkei universal. Creo que el tema de los valores es un tema universal. Claro. Tiene un acento efectivamente de nuestra raíz, ¿no? Y es la cultura Nikkei, ¿no? Pero hoy día nos estamos relacionando, ¿no?, con una embajadora de Australia que es Nikkei, ¿no? Y hoy día muchos de nuestros familiares pueden estar en Canadá, sí, pero no están en Japón. Pero te aseguro que representan a nuestra cultura, a la cultura Nikkei peruana. Y ellos se están relacionando con una cultura diferente, pero que deja de tener esa esencia. Y pueden estar ligados a nuestra asociación como entes transmisores de la cultura Nikkei, ¿no?, de manera muy importante, y no solamente a través de nosotros, sino a través de las diferentes manifestaciones. Entonces hay que abrir las manifestaciones. Creo que el Fondo Editorial lo está haciendo muy bien, lo viene trabajando. Creo que el tema estamos descubriendo no solamente a través del Salón de Arte Joven Nikkei, que no solamente se limita, que algunos Nikkei creen que solamente es arte de pintura, pero es diferentes, audiovisuales. Estamos entrando a las artes escénicas. Creo que la cultura definitivamente es el baluarte, ¿no? Pero los dirigentes no menospreciemos al trabajo que está haciendo AOP hoy día con nuevos jóvenes que están integrando esas directivas. Creo que la preocupación de los Kenjinkai, la relación entre el Kenjinkai ya cambia. Y es un tema, ya no es un tema solo de la beca, sino es un tema de que hoy día Japón requiere de la cultura Nikkei para fortalecerse nuevamente, ¿no? Entonces, no es casualidad pues que el año pasado se haya celebrado el evento de Fukuoka Mundial acá en el Perú,
Entonces realmente Japón lo tiene claro. O sea, Japón ha regresado hoy día, sus embajadores son los Nikkei. ¿No? Porque si es una cultura que quiere prevalecer en el tiempo, lo que va a prevalecer en el tiempo y en el mundo es fortalecer la cultura Nikkei, ¿no? Pero creo que no necesariamente son a las formas como lo hicieron y que respetamos mucho, ¿no? nuestros antecesores, ¿no? Creo que es adaptado a este futuro, ¿no? Yo confío efectivamente que la cuarta, quinta y los directivos que están hoy día liderando la Asociación Peruano-Japonesa, y no solamente la Asociación Peruano-Japonesa, ¿no? Todas las demás instituciones estemos a la altura para prepararlos para que las formas no sean como nosotros quisiéramos necesariamente, ¿no? Pero que tengan el suficiente contenido, ¿cierto?, para que efectivamente puedan tener materia prima, y creo que Memorias Nikkei va a ser el mejor legado, porque efectivamente la historia de la primera generación estuvo escrita. Hoy es difícil que alguien de las siguientes generaciones lo lea, pero estamos dejando un legado, ¿no?, sobre todas las instituciones Nikkei, tremenda, ¿no?, que va a ser una fuente de investigación que creo que a futuro, ¿no?, y eso es un trabajo que no solamente se limita al área de cultura, a toda la PJ, o sea, es un esfuerzo conjunto, ¿no? Que va a ser un material que van a poder recoger las futuras generaciones, ¿no? Bien, como el programa no puede durar horas, y todos sabemos, tenemos que buscar un cierre. Yo creo que uno de los mejores cierres que puede haber en un grupo de consejeros es un mensaje a la comunidad Nikkei, ¿no? ¿No? Me gustaría escuchar un mensaje, ¿no?, a la comunidad que los está viendo a través de este programa importante que es Memorias Nikkei. Sí, el mensaje es muy concreto, ¿no? Que mantengamos el legado que nos viene de nuestros ancestros, adecuados a la situación actual, siempre cultivar, digamos, la esencia de lo que es nuestras costumbres, el modo, la forma, de acuerdo a las circunstancias, pero yo diría en una palabra, que sean íntegros en su ser, ¿no? Yo siempre pienso de que si todos estamos aquí, hemos llegado a donde hemos llegado, es porque amamos la cultura Nikkei de la que somos descendientes. Y siempre pienso que solamente se ama lo que se comprende, y solo se comprende lo que se conoce. En la comunidad Nikkei hay muchísimos Nikkei que no participan de la PJ. A los que no participan de la PJ, si en algún momento nos escuchan, yo les diría que aprovechen acercarse a la PJ, que es el espacio adecuado, propicio para encontrarse consigo mismos, para conocer su propia historia, ¿sí? Y para reforzar y fortalecer su propia identidad. Somos peruanos de ascendencia japonesa, ¿no? Y para sentir orgullo de eso es necesario conocerlo. Y para conocerlo creo que este espacio de la PJ es el propicio. Y para los que sí participamos de las actividades de la PJ, ¿no?, yo creo que nuestro compromiso tendría que ser, por mucho lo que acaban de decir mis queridos amigos consejeros, el transmitir, el dar a conocer esto que amamos, ¿no? Para que justamente puedan, como bien dice aquí ya también, que puedan las nuevas generaciones continuar con este legado que nos han brindado nuestros antepasados. Pero eso solo se puede hacer si realmente difundimos nuestros valores, difundimos nuestras formas de actuar y de vivir, ¿no? De manera que mi mensaje va por ahí, que nos comprometamos a que cada vez más los Nikkei en conjunto podamos sentirnos orgullosos de nuestra identidad y podamos
transmitirlo a toda la sociedad peruana, ¿no? Por eso yo creo que, y quiero terminar mi mensaje agradeciendo este emprendimiento de las memorias Nikkei. Me parece que es fundamental esto que se está haciendo aquí, porque las memorias Nikkei pueden ser justamente el instrumento y el espacio para que la gente conozca lo que es nuestra historia de la migración y nuestra historia como Nikkei. En primer lugar quisiera agradecer a la APJ porque me ha permitido desarrollarme más como persona, como profesional, y me ha permitido también de alguna manera agradecer a mis padres que me han sabido transmitir todo este legado histórico de la familia proveniente de Nihon, y me ha permitido volcar todo ese agradecimiento trabajando en APJ. Trabajando en APJ con toda la cantidad de amigos, compañeros, colegas juntos aquí, estamos haciendo un trabajo para ayudar a desarrollar el país, Perú. Y eso es lo que a nosotros nos hace sentirnos tranquilos, bien, reconfortables, y más aún si es que es nuestra familia la que se siente servida, aliviada, de muchas formas, ¿no? Salud, conocimiento, diversión, cultura. Así que gracias a la PJ colaboramos con el país divirtiéndonos. Hay unas cosas muy importantes sobre, digamos, las enseñanzas que dieron nuestros padres, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, cuando muchos hablan, por ejemplo, cuando van a un estadio, los japoneses limpian el estadio, y les ha llamado la atención no solamente a países no desarrollados, sino a países desarrollados. Lo mismo la puntualidad, por ejemplo. Hay cosas muy importantes que atribuyo a nuestros padres, que nos han dado esa enseñanza, y yo creo que es una enseñanza que siempre todo Nikkei lo debe llevar hacia adelante. El mensaje va para los jóvenes. Sí, claro. Sí. Y realmente todo joven hoy día, y es natural, atraviesa cambios y busca siempre diferenciarse, ¿no? Y en la diferenciación está, obviamente todos saben que ahí radica muchas veces el éxito, ¿no? Entonces la gente busca el éxito y la diferenciación, ¿no? Y los invoco a que encuentren ese contenido, ¿no? Y ese contenido está en su raíz, ¿no? Que no lo nieguen, al contrario, lo tienen impregnado, ¿no? Entonces, pero para eso requiere una responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad creo que lo han mencionado y lo mencionan siempre permanentemente, ¿no? La puntualidad, una serie de... El ser realmente un Nikkei, ¿no? Ahí creo que radica la diferencia, y los invoco a los jóvenes a descubrir esa diferencia, ¿no? Pero eso requiere pues realmente que se comprometan, ¿cierto? Que se superen como personas día a día, ¿no? Que creo que es muy importante, y el servicio que siempre lo marcó, el servicio ante todo, ¿no? Entonces creo que con ese contenido realmente van a diferenciarse y no se van a preocupar porque el éxito viene solo. He disfrutado muchísimo el programa, ha sido un programa que ha tenido todos los matices, ¿no? Y nos ha podido enseñar un poco más sobre la Asociación Peruano-Japonesa, la función que cumplen los directivos, el presidente, los consejeros, y qué tan importante es esta institución para la comunidad peruano-japonesa y para la sociedad en general. Muchas gracias, Pedro, por tu participación. Muchas gracias, don Jorge, por su gran participación. Don Eduardo, muchísimas gracias. Y muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias, don Akira. Gracias a ti, Haroldo. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado a través del programa. Y como siempre digo, ahora me voy a mi casa para contarle todos a mis hijos, a mi esposa y a toda mi familia y amigos. Bye, bye.